Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Estamos tratando en esta parte de la física y de la química lo que es la parte de la electricidad. En clase anterior ya tratamos lo que es la ley de Ohm. Ya se especificó de que en un circuito, pues no importa cómo me lo presenten, en serie, en paralelo o mixto, vamos a trabajar con intensidad, con resistencia y con voltaje, o sea, con corriente. Ahora, lo que necesitamos saber, ya que entendimos la ley de Ohm, es cómo trabajar un circuito o cómo calcular, más bien dicho, en un circuito cualquier dato que nos puedan dar, la intensidad, la corriente o el voltaje. Para eso vamos a definir que hay tres tipos de circuito: circuito en serie, circuito mixto y circuito paralelo. El más fácil de trabajar a nivel de cálculos matemáticos o cálculos físicos, pues es el circuito en serie, que es el que vamos a ver el día de hoy. Circuito en serie es el más sencillo de trabajar, el más fácil de trabajar, calculándolo obviamente con calculadora, lápiz y papel. Ahora bien, a la hora de hacer alguna instalación eléctrica formalmente, o a la hora de pasar lo que hice en el papel en forma así física en una casa o en cualquier proyecto pequeño que me den, es más fácil alambrar en paralelo que alambrar en serie. Eso sí hay que reconocerlo también. Otra cuestión, a la hora de trabajar el circuito en serie tiene una variante. La variante que tiene es de que cuando alambramos cualquier situación en serie, obviamente bombillas en serie, se está trabajando así en serie, es un poquito más delicado. ¿Por qué? Porque todas están conectadas, como la misma palabra lo dice, en serie, va una, así. Cuando por casualidad un pedazo de alambre se corta toda la corriente de aquí para acá, o se quema una de aquí en medio, de aquí para acá, ya no deja de pasar la corriente. Eso es lo malo que tiene el circuito en serie. Ahora, de trabajarlo en paralelo es un poquito más fácil de alambrar, porque solo se cambiaría la resistencia nada más. Definamos qué es en sí el circuito en serie. Igual sería con un mixto. Un mixto es la combinación de un circuito en serie y uno en paralelo. Ese es un mixto. Ahora, definamos qué es en sí un circuito en serie. Muy bien, la definición nos dice: circuito en serie. Un circuito en serie es aquel en el que las resistencias están conectadas extremo con extremo, de manera que el flujo de la corriente tiene un camino único, lo que les estaba diciendo. O sea que va así una, ¿verdad? Muy bien. El ejemplo más típico de ver esto es en la época navideña, en los árboles de Navidad, las luces navideñas. Esas van conectadas en serie, por eso la gente cuando compra sus luces navideñas dice: quiero una serie de luces, una serie de bombillas. Está dando a entender que el alambre que ellos lleven, no importa la cantidad de luces que tengan, van todas conectadas como dice aquí. El flujo de la corriente tiene un camino único y las resistencias están conectadas extremo con extremo. O sea que va una. Se quema una, ya no pasa corriente en un buen extremo del alambre, que es lo que vamos a ver. Ahora, ¿cómo visualizamos un circuito? Bien, para empezar, dejemos aquí el ejemplo, la definición. Por lo general, un circuito se va a representar de esta manera. La línea que yo tengo aquí es el alambre. El alambre cae, el alambre viene para acá, el alambre sube y el alambre vuelve a bajar, la caída de la corriente. La intensidad o el voltaje se va a representar de esta manera, así. Y las resistencias van a ir, como dice en serie, conectadas de aquí para acá. Eso quiere dar a entender que la resistencia puede ir más o menos así. Vean, se representa de esta manera una resistencia. Muy bien. Y obviamente van a estar nombradas como R1, R2, R3, R4. No importa dónde la resistencia se empieza a contar, de aquí para acá o de aquí para acá, no importa. Supongamos de que la resistencia empieza aquí. Entonces esta sería R1, esta sería mi R2, esta sería mi R3, R4, R5 y R6. Muy bien. La intensidad de la corriente obviamente se asume que es todo el alambre que va de aquí para acá, porque el voltaje lo tenemos aquí. Si ya el voltaje,
las resistencias que van aquí, y esta parte que está aquí sería lo que cae, ¿verdad? Esta parte de aquí sería la intensidad del alambre, o sea, cuánto es lo que lleva la corriente. Entonces, cuando decimos un circuito en serie, lo vemos de esta manera, pero también el circuito en serie, las luces o el alambre o la intensidad, la corriente, como le quieran llamar, puede ir de aquí para acá también, ¿sí? Eso también es válido. Más o menos, para poner un ejemplo, si tenemos un circuito, vamos un circuito pequeño. Tenemos la caída del alambre aquí y tenemos la subida del alambre de este lado. Muy bien. Supongamos de que la resistencia ya no me la dan a los lados como vendría aquí el circuito, lo que vendría de aquí para acá. Muy bien. De esta manera el circuito también es visto en serie, porque toda la corriente viene de aquí para acá y cae de aquí para acá, ¿sí? Así se mira un circuito en serie. Ahora, lo que yo necesito trabajar, pues obviamente es esto, pero calculado matemáticamente, algebraicamente o con números específicos, como ustedes le quieran llamar. Para eso necesitamos de nuestro formulario, que ya lo trabajamos anteriormente, ya sabemos cuáles son las fórmulas de cada uno de estos, obviamente de una calculadora y pues obviamente de los cálculos necesarios. Vamos a borrar esta definición que tenemos aquí y vamos a poner un par de ejemplos o un ejemplo para que veamos cómo es un circuito en serie. Recordemos de que el circuito en serie es más práctico que escrito, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos una pequeña hojita donde tenemos un circuito en serie y pues nos pide que calculemos algo así de forma rápida. Veamos qué es lo que pide el circuito. Muy bien, en el ejemplo que tenemos aquí tenemos un circuito sencillo y veamos qué es lo que pide el circuito ahorita. Muy bien, para eso el problema nos dice: en el circuito que se da a continuación encuentre. Muy bien, en el circuito que se da a continuación encuentre. Muy bien, vamos a ver qué es lo que pide el problema, porque me puede pedir solo la intensidad, solo el voltaje, eso también es válido también. Muy bien, aquí me dice, vamos a ver, inciso A. Muy bien, inciso A nos está pidiendo resistencia total. Muy bien, resistencia total. Resistencia total. Muy bien, inciso B. El inciso B nos pide intensidad de la corriente. Muy bien, intensidad de la corriente. Inciso C. Diferencia de potencial o caída del voltaje en cada resistencia. O sea, voltaje más que todo. Voltaje en cada resistencia. En cada resistencia. Vamos a recordar y hacer una pequeña analogía. Cuando dice diferencia de potencial, nos está pidiendo el voltaje. Eso es lo que está pidiendo. Entonces, como me dice, en el siguiente circuito o en el circuito que se da, yo necesito tener dibujado el circuito aquí, porque no tengo ningún dato aquí para poder calcularlo, ¿no? Y para eso yo necesito tener números y no tengo. Entonces, si no les dieran a ustedes ni siquiera un 10 y un 2, por ejemplo, no pueden calcular nada, porque aquí no hay números. Les tienen que dar el circuito dibujado con cada una de las cantidades que pide el problema para poder ser explicado. Entonces vamos a ver si la hoja que yo tengo aquí pues me tira el circuito, y si no, pues el problema se quedaría hasta ahí. No habría cómo resolverlo porque no sé cuánto vale la resistencia. Solo es en el circuito que se da, pero no tengo la resistencia. Y pues sí, tenemos aquí lo que es el circuito ya dibujado. Entonces lo vamos a dibujar a continuación. Pero para poder hacer bien la demostración, voy a borrar esta parte de aquí para poder dibujar el circuito. Bueno, entonces empecemos por dibujar el circuito que tenemos. Ya sabemos qué es lo que está pidiendo. Entonces ya es un poquito más fácil trazar el problema. Lo voy a hacer con color azul el esquema, y los cálculos lo voy a hacer con color negro. Muy bien. En el caso del circuito que tenemos nosotros a continuación es el siguiente. Veamos.
que yo tengo aquí, para calcularlo, la primera resistencia que tengo está aquí. Muy bien. La segunda resistencia me la están dando de este lado. Y la tercera resistencia me la dan aquí. Muy bien. ¿Cuánto es lo que tiene la primera resistencia? Bueno, la primera resistencia que yo tengo la están trabajando de aquí para acá. Muy bien. Entonces, esta sería R1. R1 dice que vale 200. Muy bien. Vale 200. Esta sería R2. Lo voy a hacer aquí adentro para hacer todos los cálculos aquí de este lado. ¿Vieron? Muy bien. R2 igual vale 200. Muy bien. Y R3 vale 200. Muy bien. R3. Bueno, ahora, lo que nos está pidiendo el problema es encontrar los tres datos prácticamente, pero el voltaje que tenemos nosotros aquí me dice que es igual a 20. Entonces voy a hacer un poquitillo más pequeña esta parte de aquí para que me alcance bien y hacer la demostración bien. Vamos a ver esta parte de aquí. Espérense. Tiene 30. Muy bien. Eso es lo que tira de voltaje, 30. Bueno, calculemos pues. Ahora, con los datos que yo ya tengo, ya puedo resolver el primer inciso, que es el inciso A. Vamos a empezar de aquí para acá. Inciso A, aquí está. Para el inciso A, nos dice que encontremos lo que sería la resistencia total. O sea que hay que encontrar R. Muy bien, R. En el problema anterior que les di a ustedes, revisemos lo que nos dice la fórmula de R. Para encontrar lo que es R, nos dice que es el voltaje dividido la intensidad. Pero en la definición del circuito en serie cambia. La definición del circuito en serie dice que en un circuito en serie es aquel en el que las resistencias están conectadas extremo con extremo. De manera que el flujo de la corriente tiene un solo camino único. Entonces, para encontrar aquí R, cambia totalmente la estructura de la fórmula. Ya no dividimos ni multiplicamos. Lo que vamos a sumar R1 más R2 más R3 más R4 más Rn. Rn sabemos que es una cantidad de resistencias que no conocemos. Entonces, para encontrar esta parte de la resistencia, decimos que esto es igual a esto. Vean, R1 más R2 más R3 y se va así para encontrar la sumatoria total. En este caso pues tenemos 200, 200, 200, pero voy a explicar algo. En algunos libros de física cambian las resistencias. Vamos a ver por qué. Dice que es un solo camino único, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el circuito que yo tengo aquí, pues obviamente todas las resistencias pues valen 200. Pero como el flujo de la corriente es directamente proporcional y es una cariación, puede ser 100, 200 y 300 para que la resistencia vaya acorde una por una. Eso es válido también. Y se puede sumar así como está aquí, que llegan al mismo camino. Y lo voy a demostrar. Vean pues, encontramos R. En este caso sería R1, me dice que vale ¿cuánto? 200, pero yo voy a colocarle aquí 100. Más R2, que vale 200, yo lo voy a dejar como 200. Más R3, que vale 200, yo lo voy a colocar como 300. Muy bien. Hagamos la sumatoria. Sin necesidad de usar calculadora, decimos de que 100 más 200 son 300. 300 más 300 son 600. Muy bien. Si lo hacemos al contrario, como está demostrado aquí, R1 200, R2 200 y R3 300, R3 200 me da lo mismo. 200 más 200, 400 más 200 serían 600. Me daría prácticamente lo mismo. Y como es una caída de voltaje, ¿verdad? Los ohmios que tenemos aquí nosotros sería lo mismo. Miren, si quieren ustedes lo pueden sumar. 100 más 200, 300 más 300, 600. Si lo hacemos así como está el circuito, serían
R1 200, R2 200 y R3 200. 200 más 200, 400. 400 más 200, 600. Me da lo mismo prácticamente, lo mismo. Ahora, encontremos la parte B del circuito. Muy bien. Para encontrar, aquí ya sabemos que son 600, ¿verdad? En la parte B nos dice encuentre la intensidad de la corriente. O sea que hay que encontrar I. Aquí sí tenemos que ver el formulario que les di anteriormente a ustedes. Nos dice que I es igual a ¿qué? Revisemos el formulario que les di a ustedes y veamos en nuestro formulario cuál es la fórmula de intensidad. Recordemos de que es bueno tener un fichero con todas nuestras fórmulas para ir viendo poco a poco. En este caso, pues sabemos de que la fórmula de la intensidad es el voltaje dividido resistencia. Voltaje dividido R. Muy bien. Voy a continuar. Sí, continuemos aquí. Muy bien. Y es igual. ¿Cuánto hay en el voltaje? En este circuito que yo tengo aquí, pues tengo 30. Coloco 30. ¿Sí? 30 voltios. Y lo vamos a dividir dentro de la resistencia que yo encontré. Pero ¿cuál es la resistencia? Si prácticamente tengo 3. Y una resistencia total. Como el problema me dice que encuentre la resistencia de la corriente, en este caso toda la corriente que pasa por el circuito no es 200, ni es 100, 200, 300, porque en todo este alambre que viene de aquí para acá, la corriente es de 600. Entonces aquí se va a dividir con 600. Ahí está. Encontremos ahora la intensidad. Muy bien. La intensidad de la corriente. 30 dividido 600. Agarramos nuestra calculadora y vamos a dividir. 30 dividido 600. Y es igual a 0.05. Muy bien. 0.05. Eso ustedes obviamente lo pueden calcular en su cuaderno. Y se van a dar cuenta que es el dato que yo tengo aquí. Es igual a 0.05. Muy bien. Amperios, obviamente. Ya tengo voltios, amperios y ya tengo ohmios. Muy bien. Ahora, lo que me está pidiendo por último el problema en la parte C es encontrar el voltaje total, o sea, el voltaje en cada una de las resistencias. Encontrar C. Muy bien. Para encontrar C me está diciendo que encuentre la diferencia de potencial en cada resistencia. O sea, encontrar prácticamente todo. Para eso yo necesito encontrar, vamos a ver, ¿qué es lo que pide? Revisémoslo bien, por favor. Diferencia de potencial o caída de voltaje en cada resistencia. O sea, el voltaje. ¿Cómo encuentro el voltaje? Bueno, para encontrar el voltaje, revisando el problema que vimos, es igual a intensidad multiplicado por resistencia. Esa es la fórmula que tengo. Pero como tenemos 3 resistencias, lo vamos a multiplicar por cada uno. Si tuviéramos 100 resistencias, pues se multiplica por 100 cada uno. Pero como solo tengo 3 resistencias, por 3 lo voy a hacer. ¿Sí? Eso es lo que hay que trabajar en un circuito en serie. Por eso ese circuito en serie. Porque va 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Muy bien. En este caso empezaríamos por el voltaje 1, obviamente, ¿no? Entonces sería, para el voltaje 1 es igual a la intensidad, vamos a ver, intensidad por R1. Ahora, ¿por qué no colocamos intensidad 1? Porque en todo el circuito la única intensidad que pasa es de 0.05 amperios. No pasa aquí un amperaje diferente, aquí otro y aquí otro. No, en todo el circuito 0.05 amperios es lo que pasa por todo lo que yo tengo aquí. Aquí son amperios, ¿verdad? Lo coloquémoslo así, amperios. Muy bien. Amperios, coloquémoslo así, pues, amperios. Muy bien. Entonces, para la R1 que tengo va a ser esta que tengo de este lado. Ahí sí lo voy a multiplicar por R1. Entonces decimos que esto es igual. Voltaje 1 es igual. ¿Cuánto tengo la intensidad? 0.05 multiplicado por la primera resistencia que tengo. En la primera resistencia que nosotros tenemos ahí es lo que les repito otra vez. 100, 200, 300 para hacer el cálculo que la corriente va cayendo, ¿no? Va cayendo. O por 200 parejos, si quieren que ya les demostré que calculado con 200, 200, 200 sale lo mismo. O por 100, 200 y 300 que sale lo mismo. Hagámoslo así como está aquí, ¿sí? 100, 200, 300. Multipliquémoslo por 100, pues. Muy bien.
el voltaje 1 es igual. ¿Cuánto hay en el voltaje 1? Agarramos la calculadora y multiplicamos 0.05 por 100. Y eso nos hace un total de 5. Muy bien. Hace un total de 5. Ahí está, 5. Voy a borrar esta parte de aquí y lo voy a pasar aquí, miren, para llevar un cálculo más preciso aquí. Sabemos que son 0.05 amperios la intensidad. Intensidad es igual a 0.05 amperios. Muy bien. Vamos ahora con el voltaje número 2. Voltaje 2 es igual a intensidad multiplicado por R2. Entonces, el voltaje 2 es igual. ¿Cuánto es lo que tenemos en la intensidad? 0.05, que es lo mismo que tengo aquí. 0.05 multiplicado por R2, que sería este. El R2 que tengo ahora aquí son 200. Voltaje 2 es igual. Bueno, veamos cuánto nos sale ahora. Agarramos la calculadora y volvemos a multiplicar. 0.05 por 200. Y eso me hace una diferencia de 10. Muy bien, 10. ¿Cuántas resistencias tenemos? En el circuito que tengo ahí tenemos solo 3. Entonces vamos a multiplicar la última resistencia, que sería ahora el voltaje 3. Voltaje 3 es igual a intensidad multiplicado por R3. Entonces, el voltaje 3 es igual. ¿Cuánto hay en la intensidad? 0.05, que es lo mismo que tengo yo aquí, ¿verdad? Entonces es igual a 0.05 multiplicado por la resistencia 3 que yo tengo aquí, que es de 300. Muy bien. El voltaje 3 es igual. Agarramos la calculadora y vamos a multiplicar entonces 0.05 que nos salió de amperajes multiplicado por 300 ohmios que tenemos nosotros en la resistencia y nos hace un total de 15. Entonces vamos a colocar aquí en el voltaje número 3 15. Muy bien. Pero el problema me dice el voltaje total. ¿Cómo encuentro el voltaje total o la diferencia de voltaje total? Bueno, si aquí hicimos una sumatoria de R1, R2 y R3, aquí para el voltaje total vamos a hacer lo mismo. Vamos a sumar todos los voltajes que tengo. En este caso sumamos 5 más 10 más 15. A simple vista nos da 30. 5 más 10 son 15. 15 más 15 son 30. Entonces el voltaje total es igual. Bueno, lo voy a hacer uno por uno para que lo vean. Pues B1, que es igual a ¿cuánto? A 5. Más B2, que es igual a 10. Más B3, que es igual a 15. Esto es igual a un voltaje total de ¿cuánto? De 5 más 10 son 15, más 15 son 30. Entonces yo tengo 30 por voltaje, 30 voltios. El voltaje total que yo tengo aquí en este problema es de 30. Ahora, por curiosidad, si alguno se preguntará, bueno, pero si aquí tiene 200, ¿por qué no se multiplicó por 200? Si lo calculamos por 200 sería de esta manera. Vean pues, la fórmula sería lo mismo, solo que ahora vamos a multiplicar 0.05, que es este amperaje, 0.05, lo multiplicamos por 200, que es la resistencia 1 que tengo aquí, y me sale 10. Ahora, multipliquemos el voltaje 2, que es 0.05 por 200, y me sale 10. Ya llevaría 10 más 10, 20. Y el último voltaje, que es 3, 0.05 por 200, perdón. Yo me equivoqué, son 200. 0.05 por 200 nuevamente, y me sale 10. En cada una de las resistencias, si lo multiplico por el 200 que yo tengo aquí en cada resistencia, pues me sale 10, 10, 10, 10. Y la sumatoria me sigue saliendo 30, que es lo mismo que tengo aquí. Aquí especifiqué de que cambiamos 200 por 100 y 200 por 300, porque en todo el circuito la caída de los ohmios que tenemos es una diferencia. Por eso se hace de esa manera. Si tuviera una resistencia 4, pues sería 400. Resistencia 5 serían 500 y se va el circuito de esa manera. Solo cuando nos dan un numeraje diferente aquí, pues obviamente se calcula de otra manera, ¿verdad? Si aquí hubiera sido 200, 500, 700, pues se calcula pues prácticamente igual. Pero en este caso el problema no nos estaba pidiendo eso. Veamos qué más pide el problema. Vamos a ver. Prácticamente nuestro problema eso es lo único que pide. No pide trabajar otro dato. No, solo eso es lo que pide el problema.
Entonces mi problema lo daríamos por terminado aquí. Si ustedes observan, la electricidad cuando se mira de esta manera, pues no es tan complicada. Lo único que tenemos que saber nosotros bien, pues es sabernos las fórmulas que tenemos aquí, que se calcularon, para obviamente saber cómo trabajar o cómo multiplicar o dividir. Es todo lo que se hace aquí, una multiplicación, una división y una suma. Tengan a mano siempre sus formularios con cada una de las fórmulas especificadas para poder saber qué es lo que se va a calcular, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a trabajar. De esta manera damos por terminado el circuito que tenemos aquí de electricidad, agradeciendo a cada uno de los que nos están pues siguiendo cada día en el canal. Gracias por su atención en esta parte de la física eléctrica o la química eléctrica. Les agradezco sus comentarios, saben, son bienvenidos siempre en la bandeja de comentarios. Saludos cordiales, amigos que nos siguen formalmente, como lo es Bacten en Israel. Saludos a Gisela Cruz, que nos está viendo desde España. Saludos a Matthew Andrés, nuestro amigo que nos comparte fotos desde su bella tierra, Rumania. Saludos. Y una nueva amiga que tenemos que nos está siguiendo, una amiga que nos sigue desde la hermosa isla de República Dominicana. Saludos cordiales para Jennifer Estefan Mendoza Osorio. Saludos cordiales para ti desde Guatemala, para la hermosa isla de República Dominicana. Saludos cordiales. Saludos a cada uno de los futuros licenciados en Matemáticas y Física de la Universidad de San Carlos, de la sede de Chinauta, zona 6 específicamente. Saludos cordiales también a los que nos están siguiendo en educación continua en cursos libres en la Universidad de San Carlos en el curso de Química. Saludos a cada uno de los amigos que de una u otra manera nos apoyan, como lo es Brian Steve Legrand Godoy. Saludos cordiales, Brian. Saludos, Brian Legrand. Saludos cordiales. Saludos a Diana Hernández. Saludos a Yesenia Salomé, que nos ha ayudado mucho, nos ha apoyado mucho. Gracias, Yesenia Salomé. Saludos cordiales. Saludos también a Karina Payeras Maldonado. Saludos muy cordiales. Saludos a cada uno de los que nos han comentado, nos han apoyado, nos han dado un like. Gracias por sus comentarios. Los veo en una siguiente clase, porque la parte de la electricidad no termina aquí. Tenemos que ver ahora un circuito más complicado, lo que sería ya trabajar el circuito ya no en serie, cuando la resistencia va para acá. Ahora va a ir en vertical, en paralelo. ¿Cómo se trabaja el circuito en paralelo? ¿Qué es un circuito en paralelo? ¿Cómo se demuestra un circuito en paralelo? Y si nos da tiempo en el canal, trabajaríamos un circuito mixto. Y si se puede, pues una parte práctica, lo que es la electricidad. Gracias por su atención. Los veo en una siguiente clase de física eléctrica o de química eléctrica, comúnmente electricidad. Gracias por su atención. Les deseo éxitos de aquí en adelante.